Bueno, les comentaba cuál fue la inflación. 8,8%, un triunfo, como decía, del gobierno, porque va bajando la inflación desde que llegó Javier Milei, allá por el mes de diciembre. Y la inflación se fue, digamos que fue perdiendo, se fue reduciendo. Lo que, como decimos, no significa un triunfo absoluto, y eso el gobierno empieza a entender esto, a lo mejor en otro momento, y andarían todos en la calle. El propio Milei hubiera salido a decir, a pesar de la casta, le ganaban. Bueno, hoy nada, porque tiene que aprender eso. Es lo que decía el otro día, cuando charlamos acá en nuestro programa con el doctor Abel Cornejo, ¿no? Y Abel Cornejo decía que el gobierno de Milei está tomando clases, por así decirlo, muy aceleradas de lo que es, ¿no?, el tema de cómo se maneja, el tema de la información, los estados de ánimo en la política, ¿no? Práctica de política acelerada, decía, cursos acelerados de política, no de política, sino de cómo es esto, ¿no?, de cómo se maneja, decía Abel Cornejo, y tiene razón. Se ve que lo han escuchado, Abel, porque hoy nadie, ni el propio Milei, ni el propio vocero presidencial, Adorni, fue bastante cauto hace rato cuando hizo algunas declaraciones con respecto a esto, porque en verdad, como se dice, nada para festejar, nada para festejar. 8,8%, el gobierno alcanza el dígito que había pronosticado el presidente y todo el equipo económico, Caputo y los demás, pero no hay una salida así fuera de lugar para festejar. En verdad no hay para festejar. El 8,8%, si bien baja, es un dígito, pero es muy alta, comparado con otros lugares del mundo, inclusive con países de acá de la región. Hace falta muchísimo todavía, y lo que es más importante, como decimos, que la gente pueda sentirlo de manera concreta y práctica a ese descenso de la inflación, en el bolsillo, en el poder adquisitivo, que cada vez la plata le alcance para comprar más cosas, porque esa es la forma de que la gente va a empezar a medir de manera concreta y efectiva que esto lo beneficia. Lo demás son los grandes números, como decimos, la macroeconomía, como se dice, los macronúmeros, los grandes números, riesgo país, baja de las tasas de interés, las posibilidades que el país consiga financiamiento internacional en el FMI, en los organismos financieros internacionales con mejores condiciones. Pero eso a mí, a usted que tiene que ver cómo hace para enfrentar los gastos de todos los días, y no le dice mucho eso, usted lo quiere sentir de manera concreta en su billetera, o en la cartera de la dama, como dicen los que vendían en los colectivos. Esa es la forma. Pero bueno, de todas maneras es importante porque va descendiendo. Rápidamente, en 2023, el índice de precio al consumidor, que es lo que determina el tema fundamentalmente de la inflación, terminó en alza. En noviembre, escuchen estas cifras, en noviembre 2023 estaba en alza el tema inflacionario, y la inflación de ese mes llegó a 12,8%, y allí empezó a sentirse el efecto de esta actitud absolutamente irresponsable que se ve reflejada ahora en los índices inflacionarios, de lo que se llamó durante la administración de Alberto Fernández el famoso Plan Platita, ¿se acuerdan, no? La emisión desmedida de plata, el reparto de plata, así claro, estaba la máquina de fabricar billetes y le daban a los billetes, pero los billetes cada vez valían menos, eran papeles pintados. Y desde distintos lugares se lo advertían al gobierno, pero ¿cuál era la idea?
La idea de Massa, del gobierno de Alberto Fernández, era que Massa, que también ministro de Economía y candidato presidencial, gane las elecciones. Entonces decía, le metamos plata, por más que no valga nada, le metamos plata en el bolsillo de la gente. Y por eso es que se dedicaron a fabricar billetes y todos nosotros nos dimos cuenta después, de manera concreta, que eso eran papeles pintados, porque ¿quién no se dio cuenta que para hacer una comparación grosera, y permítanme que la haga, pero es una comparación grosera, lo digo de antemano, el billete de 1.000 pesos de hoy, dígame si a usted no le pasó en algún momento, aunque sea de manera inconsciente, a usted el billete de 1.000 que tiene hoy en el bolsillo, ¿no le da la impresión que era el billete de 100 pesos que tenía hasta hace no mucho tiempo? ¿Se acuerda que llegó un momento en el que el billete de 100 pesos valía muy poco? Bueno, dígame si ahora, ¿no es cierto?, el billete de 1.000 no se parece al de 100 pesos. Usted con un billete de 100 ya no compra nada prácticamente. ¿Qué hay de 100 pesos? Nada, nada. Subir a un taxi, nada más que por sentarse en un taxi, antes que lo lleve a la otra cuadra, hay que pagar 450 pesos. Un boleto de colectivo, ¿cuánto cuesta? Cualquier cosa. Usted va a la verdulería y ¿qué puede comprar con 100 pesos? Hoy el billete de 1.000 es más o menos el equivalente al 100 pesos de antes. Ahí está la pérdida del valor adquisitivo, de esto que se dio en emitir tanta cantidad de plata. Teníamos la plata llena la billetera llena de billetes, pero no valía nada. Bueno, eso es, ¿no?, cómo se deteriora el valor del dinero. ¿Producto de qué? De esta emisión. Rápidamente, noviembre 2023, el índice de precio al consumidor, lo que nosotros pagábamos por los productos, cierra en un 12,8%, pero iba en alza. Cuando llega diciembre, ese 12,8% de aumento de precio al consumidor se va del 12 al 25%, vale decir que se duplica la inflación de ese momento, pasa del 12,8 al 25,5 en diciembre. En enero ya empieza a bajar, producto de que apenas asume Milei y empieza a aplicar lo que se llama el plan motosierra y el plan licuadora, fundamentalmente licuadora más que motosierra. Ahí es cuando empezamos a perder en los salarios el valor adquisitivo, empieza la recesión, empieza la imposibilidad de todos de comprar. ¿Por qué? Porque los productos suben muchísimo, hay una devaluación feroz, perdemos el valor adquisitivo, y por eso es que la inflación en diciembre se va al 25,5. En enero empieza esta recesión. Ya no tenemos plata para comprar, porque cada vez la plata nos alcanza menos, y en ese mes, producto de la recesión, de esa imposibilidad de comprar, la inflación baja del 25,5 al 20,6. Brutal baja. 5%. Para que baje 5% la inflación en un mes, es porque tiene que haber habido una contracción, un ajuste, una imposibilidad de poder comprar, fundamentalmente muy grueso. Fue quizás el mes más brutal del ajuste libertario, del ajuste de Milei. Del 25,5 de inflación en diciembre baja al 20,6 en enero. En febrero sigue bajando y tiene también durante el mes de febrero una baja enorme la inflación. ¿Producto de qué? Del sacrificio de la licuadora, del deterioro en los ingresos de los trabajadores, del valor del salario de los trabajadores y de los jubilados.
en las jubilaciones, que son los que más tuvieron que sacrificarse en este mes. En ese mes. Fueron los que más perdieron. Fueron los que más perdieron. La inflación baja de enero, que es el 20,6%, en febrero, al 13,2%. Baja más que del mes de diciembre a enero, porque baja 7%. La contracción es enorme, el ajuste es enorme, el sacrificio es enorme. Eso es lo que se llama la licuadora, que se licúan los ingresos. Febrero 13,2 de inflación, sigue bajando. Recuerde, diciembre 25,5. Febrero ya estaba en 13. Casi 12 puntos menos. En marzo, la inflación llega al 11%. Ya baja un poquito menos, es el número, el porcentaje inflacionario baja del 13 al 11, pero sigue bajando. En marzo llega al 11%. Y ahora en abril llega al 8,8, que es 3 puntos y pico más que baja la inflación respecto del anterior. Por eso digo que es un éxito del gobierno. ¿A costa de qué? ¿A quién hay que felicitar? ¿A Caputo, que es el ministro de Economía? ¿A quién lo tenemos que felicitar? ¿A Milei? ¿A Esper? ¿A quién lo tenemos que felicitar? Por eso es que desde el gobierno están aprendiendo que no pueden salir a festejar como si fuera un triunfo esto, que sigue siendo escandaloso el índice inflacionario, pero menos aún para atribuirse a ellos el éxito. Porque ellos son los que aplican las políticas, pero los que pagaron todos los días, deteriorando su calidad de vida, su ingreso para comer, para vestirse y demás, fueron los asalariados y los jubilados fundamentalmente. Ellos son los responsables de esta merma, a causa de que de su sacrificio, que es enorme, que es terrible. Por eso embronca, da mucha bronca, enoja muchísimo que uno vea que para poderle recomponer medianamente la jubilación a los jubilados, que fueron los que más perdieron con este ajuste brutal, salvaje de Milei, escuche que por ahí hay una discusión terrible. No, se rasgan las vestiduras los tipos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y dicen, no, ¿cómo le vamos a aumentar para recomponer el ingreso el 20%? Es una locura, el plan se nos va a la mierda, vamos a perder de nuevo. A ellos sí se les discute, pero el 170% que le aumentaron a los senadores para que hagan huelga, ahí se discutió. 170% se aumentaron en 48 segundos. ¿Y ahí hubo discusión? No. ¿Quién habla del aumento de los senadores? Hicieron quilombo un par de días y después se callaron la boca y ahora cobran 7 millones de mangos por mes. Pero al jubilado le retasean, después de haber aguantado desde el mes de diciembre del año pasado este ajuste brutal, que es el que lleva a que la inflación haya caído al 8,8%, pero nadie se lo va a reconocer, al menos del gobierno. Y le siguen discutiendo no es un aumento, es una recomposición de ingresos de un miserable 12%, cuando la inflación en lo que va de la gestión Milei ya llega al 65%, y en lo que va de abril del año pasado a este año es de 289%. Entonces está bueno que ninguno
salga del oficialismo a decir, ¿se da cuenta? ¿Ve que nosotros somos los campeones? Bajamos la inflación. Sí, pero ¿a costa de qué? ¿Cómo lo hiciste? Conservando los privilegios de la casta. Los directores de YPF, que es una sociedad mixta, cobran 70 millones de pesos por mes. ¿Escuchó, no? Vos sos director, estás en el directorio de YPF y cobras 70 millones de pesos por mes. Los senadores, 7 millones de mangos por mes. Los funcionarios de Milei, 5 millones de pesos por mes. A un jubilado le discuten 8% para actualizarle una jubilación miserable de 240.000 pesos. Pero ahí están los tipos, dicen, no le demos a los jubilados porque se nos viene abajo. Se nos viene abajo este logro, porque culpa de ellos otra vez vamos a tener una inflación de no sé cuánto. No se engañe, no se engañe. La casta seguirá siendo la casta, gobierne quien gobierne. Que Milei no se rasgue las vestiduras, ni él ni su hermana, la que también gana más de 5 millones de mangos por mes para hacer nadie sabe qué cosa. Los privilegios seguirán. Nada para festejar. 8,8% en el mundo es una inflación escandalosa. Escandalosa. Nada para festejar. Menos aún a costa de los más débiles. Los trabajadores, los asalariados y los jubilados. Ajustar sobre los jubilados debe ser la actitud más miserable que pueda tener un dirigente político. Ajustarle los ingresos a un tipo que laburó toda la vida y gana 2 mangos debe ser la actitud más miserable que puede tener un dirigente político. Solo un miserable hace eso. Y lamentablemente en este país de esos miserables estamos llenos.